Conocido como el trader número 1 de Colombia, según la BBC, en este episodio tenemos a Juan Pablo Vieira. Su criterio ha sido respaldado por medios como RCN, Teleantioquia y otros canales nacionales. Hoy nos comparte su historia, su visión y lo que nadie te cuenta del mundo del trading. Le he creído mucho a la estrategia de Trump en Estados Unidos. Realmente yo veo que todo le viene saliendo muy bien. La inflación viene bien controlada. Es toda la inversión que está llegando tan fuerte en Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, estaba que Qatar le puso la orden más grande de la historia a Boeing. Entonces veo que todavía los índices continúan. Ya estamos prácticamente otra vez llegando casi a los máximos en el S&P 500, en todo. Entonces se ha más que recuperado ya después de toda esta debacle de la guerra arancelaria. Hey, ¿qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Estoy muy emocionado el día de hoy porque nuestro invitado es muy especial. Lo conocí en Cartagena hace unos meses atrás, creo que un año atrás. Y dije, bueno, creo que algún día tenemos que grabar contenido para redes sociales para que la gente pueda conocer un poco más la historia del trader. Y bueno, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Juan Pablo Vieira. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Muy bien, muy contento de estar acá acompañándote hoy y recordando viejos tiempos por allá en Cartagena en otro evento que pudimos compartir escenario. Sí, exactamente fue el Latam Pro Trading que Ujú. nos invitaron y para mí fue una sorpresa que iba a estar Juan Pablo ya pues para conocerlo. Ya te vengo siguiendo siempre un tiempo atrás y para mí es un honor estar acá en esta conversación contigo. Muchas gracias a ti por la invitación, Raúl. Bueno, pues Juan, yo quiero hacer este podcast más conversación, Ujú, algo muy relajado. Y quiero que nos cuentes un poquito quién es Juan, hace cuánto llevas en todo este tema del trading, un poquito de tu historia, ujú. para que la gente que no te conoce aún pueda conocerte. Mira, Raúl, te cuento. Básicamente entré de una forma muy accidentada en el trading por allá. Cuando estaba en el colegio, mi papá empezó en su época en acciones de Colombia, en la Bolsa de Valores de Colombia, a moverse con eso, le fue muy mal. Apalancamiento, manejo emocional, un poco nervioso con el tema, le tocó una volatilidad muy grande, estaba muy apalancado, le pegó una revolcada gigantesca y ahí yo escuchaba, simplemente lo escuchaba todos los días súper estresado. Yo estaba muy pequeño en el colegio, bueno, arranco en la universidad, estudié en Medellín en EAFIT Administración. Yo me iba más por el lado de mercadeo, cuando ahí ya empecé a conocer gente que estaba en este mundo, muy metida en esto. En ese momento ni analista técnico, ni nada de eso, pues en la universidad la verdad lo veíamos muy por encima y más desde finanzas corporativas. Y entonces hice un diploma en la bolsa de valores en ese momento y ahí me metí en este mundo. Arranqué, hice la práctica en el Banco Occidente, Ujú. tercer banco aquí en Colombia más o menos del Grupo Aval, pues que es uno de los grupos grandes pues financieros acá en Colombia. Y empiezo una mesa de dinero, me empiezo a encarretar con este cuento, ahí empecé con Forex. Sí. Ahí fue la mejor experiencia, quemar la cuenta de los ahorros de toda la vida. Entonces, esa fue el primer golpe duro. Empieza uno con toda esa emoción de primerazo y que la suerte de principiante y apalanques. Y en una noche borré la cuenta de los ahorros de toda la Ay. infancia, juventud. Bueno, ahí ya, de ahí me voy para Interbolsa. En Interbolsa en el momento era la firma comisionista más grande en Colombia. Venían creciendo muy duro. eh, los accionistas, digamos, muy especuladores y con negocios que venían saliendo muy bien y la firma disparada y era donde, digamos, que todo el mundo se soñaba trabajar en ese momento. Ahí empiezo a hacer todas las operaciones, sobre todo entre acciones de Colombia, Estados Unidos, Ujú. arbitraje, monedas, era mesa institucional y atendiendo flujo extranjero que venía a invertir a Colombia. En ese momento no existía ni el autorregulador de mercado de valores, ni nada de eso. Casi que pues, en el mismo equipo había gente haciendo posición propia, atendiendo clientes, eso era los analistas fundamentales. Fue una experiencia muy interesante. Estoy 5 años y medio en Interbolsa hasta que se quiebra, precisamente por operaciones de especulación, que en ese momento acciones de Fabricato, los accionistas empezaron a recoger acciones de Fabricato y se disparó el endeudamiento y el apalancamiento y no les salió el negocio como querían y se llevó la empresa. Entonces, de ahí me voy para Serfinco. En Serfinco estuve también con fondos institucionales locales y extranjeros y ya después me voy para Valores Bancolombia a manejar la posición propia en acciones de Colombia y de Estados Unidos.
ahí estuve manejando la posición propia, hasta que ya en el 2021 dije, definitivamente ya toda la vida tenía como el objetivo, eran 15 años de experiencia profesional y 35 años de edad, y ya me tenía que independizar como fuera. Ahí ya casi me matan en la casa, pues, y todo. Cuando tomo la decisión, arranco a JP Tactical Trading y ya es lo que llevamos hasta ahora, pues, ya con los... Y no me cambio por nada, pues, de haber hecho ese paso ya del mundo corporativo, que fue muy interesante, de mucho aprendizaje, pero ya estar construyendo, digamos, que la empresa que uno siempre soñó en este cuento. Sí, eso está muy interesante porque la mayoría de personas no empiezan así. O sea, creo que, digamos, en el nicho en el que estamos, o la comunidad que nos sigue en particular, es muy empírico, como se Ujú, da a conocer el ujú, trading hoy en día. ¿En ujú. qué año más o menos fue que tú empezaste con Forex, yéndonos un poco más Yo atrás? empecé en el 2005, en el año 2005. 2005. Claro, eso sí, ya hace varios años. 20 años ya dándole a eso. Pues sí, arranqué en el momento con Forex. Inclusive me acuerdo que hasta para abrir la cuenta lo tocaba por fax. Salía Se más fue. cara el envío del fax que lo que le metía uno a la cuenta. Eso era, me acuerdo de experiencia, cuando la cantidad de papeles que le pedían a uno y todo era a punta de fax. ¿Y Eso, cuál fue ese par que te quebró así la cuenta? eso fue con Ah, euro sí. una vez, pero por apalancamiento y cero stop loss, cero nada. O sea, eso fue puro kamikaze metiéndole duro al tema y ya, y eso fue, digamos que un aprendizaje muy interesante, muy doloroso, pero muy interesante en el momento. Claro, eso fue como de pronto algo que te puso a pensar, yo tengo que prepararme mejor porque esto no, así no. Y sobre todo el manejo emocional, porque yo dije, bueno, aquí voy a terminar siguiendo el mismo camino de mi papá que tuvo unas pérdidas muy importantes en acciones y era por todo ese tema emocional y cada vez apalancarse más y creer que o sea, millonario de un momento a otro Claro, y una corrección lo coge uno mal parado y fue el golpe. Entonces fue como ese punto, de ahí nunca me olvido o pues o nunca volví a operar sin stop loss y ya siempre las operaciones y obviamente con un apalancamiento mucho claro. más mesurado porque en ese momento era a lo que fuera pues. Entonces experiencias interesantes. Totalmente. Cuando ya ingresas a este mundo corporativo, cuéntanos un poquito detrás de bambalinas de eso, porque a mí Ujú, me intriga mucho. Uno ujú, siempre, por ejemplo, escucha hace poco estuvimos en Nueva York por Wall ujú, Street, visitando, pasándonos por el ujú, New York Stock Exchange, y uno siempre es con la intriga de cómo era por dentro. Uno ve ujú. videos y todo, pero desde la parte de Colombia, ¿cómo fue esa experiencia internamente en bolsa y todo esto? Fue una experiencia muy interesante. Ahí me tocó, digamos que con unos grandes mentores, Ujú, personas que precisamente venían de distintos fondos en Estados Unidos, sobre todo en Interbolsa. En Banco Occidente es más cómo funciona, digamos, en los bancos, en mesa de dinero, más, digamos que el banco siempre gana, porque el banco te está comprando, vendiendo, pero siempre te está marginando y como tienen tanto flujo de compra y de venta, antes no tienen que hacer trading real, o sea, es trading de ganarle al mercado es prácticamente cero, ujú. porque lo que se está haciendo todo el tiempo es a este cliente, a este importador le estoy vendiendo dólar, a este exportador le estoy comprando y ahí te estás ganando un margen todo el día por eso multiplicado por una cantidad de millones de Claro, dólares, es un margen utilidad sencillita, claro. o sea, trading perfecto. Eh, en Interbolsa, ya que me tocó mucho, los clientes nuestros estaban sobre todo Santiago de Chile, Nueva York y Londres, porque eran fondos internacionales. ¿Cómo funciona esto? Ejemplo, fondos de policías de Nueva York, los bomberos de Texas, fondos que llevan 100 años o más, fondos muy antiguos de inversión, fondos con unos capitales gigantescos, y lo que hacían era entregarle a un JP Morgan, a un Santander, venga, administreme estos recursos, y ellos empezaban a regar en cada país. Ejemplo, en Colombia, bueno, el 1% de estos recursos van para Colombia, el 10% para Brasil, el 15% para México, y regaban. Y entonces nosotros ya empezábamos a hacer rondas con estos inversionistas, sobre todo con analistas fundamentales. Yo era 100% fundamentales, o sea, era, eh, digamos, en Interbolsa, CFA y con todas esas certificaciones internacionales, porque viajamos con ellos a hacerles la presentación de qué compañías se veían con mayor valor, mayor, digamos, descuento, Ujú. analistas muy bien capacitados para todo este tema, pero ahí fue una experiencia muy bonita y fue que
entre el 2005, cuando arranco yo con esto, hasta 2000, casi que 2008, análisis técnico muy poco acá. O Wow. sea, uno iba a un fondo de pensiones, tanto local, afuera sí, pero llegaba uno aquí a un Porvenir, Protección, a un fondo local y no, tráigame los analistas nomás que me cubran la parte fundamental y listo. Entonces fue muy interesante. Nosotros en ese año desarrollamos un modelo matemático y empezamos a mostrarles, digamos, el track record y a ir llevándole una bitácora donde les decíamos, vea, desde lo fundamental te está dando esto, pero desde lo técnico es otra cosa, otro mundo totalmente distinto. Entonces, nos decían, Ecopetrol, precio objetivo fin de año, 5.000. Pero ojo que antes está entrando una venta grande en Ecopetrol. No, esto no nos cuadra. Entonces, siendo el mismo equipo, se da ese debate y fue muy interesante porque ahí empiezan los fondos a meterse muy fuerte en la parte de análisis técnico, porque antes era vetado prácticamente, lo veían a uno como un loco hablando del tema. Increíble esto porque hoy en día el análisis técnico es antes más popular Claro. que el análisis fundamental. Y yo pienso que las dos cosas juntas te apoyan demasiado Ujú, a toma de decisiones. ujú. Cuando hablas, digamos, del tema fundamental, ¿cómo es, digamos, noticias especulativas o investigación precisa, digamos, de estas acciones? Ujú. ¿Cómo era ese análisis fundamental en ese entonces? Ahí el análisis fundamental era mucho de valoración de la compañía, se proyectaban los flujos, miraban, a mí la verdad no me gustaba eso, o sea, me tocaba convivir y ser muy amigo de los analistas y todo, porque éramos del mismo equipo, pero yo era netamente mirando gráficas, Claro. netamente mirando flujos, gráficas, y yo era como, "Ah, hable", y nos entreteníamos en el debate porque era muy, muy interesante y se volvía, lo que tú decías, muy, muy atractivo un activo cuando ambas visiones coincidían. Sí. Cuando veía uno que lo fundamental muy bonito, pero técnicamente Ujú. o flujos estaban muy, muy negativos, yo no, ni la mire. Claro. Pero cuando ambas coincidían, se volvía el escenario perfecto. Entonces, ahí es que se enriquecía mucho ese debate y entonces ellos todo el tiempo estaban valorando, revisando contra los pares. Ejemplo, estaban valorando Ecopetrol, estaban comparando cómo estaba Petrobras en Brasil, cómo estaba eh, Pemex en México, estaban valorando con compañías similares Ujú. a ver cuáles están más baratas, cuáles más caras, porque estos inversionistas internacionales, como llegaban a invertir a toda la región, si veían, por ejemplo, que Brasil estaba muy costoso, muy arriba, Ujú. Petrobras, entonces vendían Petrobras y compraban Ecopetrol. Entonces ya digamos que el spread, y haciendo ese spread buscaban que se cerrara la diferencia y ahí generaban retornos o esperaban generar retornos importantes. Entonces, para esa parte era muy buena la fundamental porque estaban todo el tiempo Claro. comparando entre países, sobre todo región, y viendo a ver qué activos, dónde había un valor oculto importante. Ah, excelente. Y ya desde la parte técnica, tú estás viendo muchos gráficos, es lo que me Ujú. comentas. Desde la parte técnica, ¿qué era como lo que más te llamaba la atención? Porque el análisis técnico es, digamos, Mm, es un tema sin fin, por así ujú. decirlo. Entonces estará el que te dice, no, onda de Helio Des, o acá de Smart Money, o cualquier otro tema, Sí. pero ¿cuál era precisamente el tuyo? A mí me ha gustado toda la vida lo más simple posible, o sea, casi que viendo las velas japonesas, yo opero mucho con diaria semanal, Ok. eh, casi que no me salgo Ujú. de esos marcos de tiempo, estoy enfocado medias móviles, Ujú. las simples, pues dos, tres medias móviles, el MACD y el RSI, o sea, lo tengo más como para cuando doy un curso o algo para que la Sí, gente entienda, digamos, lo básico, sí, pero sí. casi que estoy viendo solo la formación de las gráficas y listo. Y me gusta mucho interpretar la psicología a través de la gráfica. Entonces, Ah. ver ahí cuando la gente va hay mucha avaricia o mucho miedo, mucho. Entonces, son esos puntos que se saborea uno viendo ese tipo de gráficas. Claro que sí, eso sí, no lo dudo. Creo que para los que están viendo este episodio se van a sentir emocionados porque es el tema que interesa, ¿no? Los Mm, gráficos, obviamente el fundamental, pero lo técnico precisamente hoy en día está muy popular en redes sociales. sí. Tú has estado incursionando un poquito más en redes sociales, ¿no? Desde, Trata uno de sacar raticos, no tan juicioso, pero sí toca acá el rato para este tema. claro. Algo que me llamó mucho la atención de tu perfil es que dice trader número uno en Colombia. Ujú. Cuéntanos un poco cómo llegar a tener como ese título. Mira, ese título básicamente fue del proceso.
entre el año 2005 y 2010, Ujú. con la creación del modelo matemático, ¿para qué me servía ese modelo? Básicamente ahí que buscaba identificar niveles que eran atractivos tanto para compradores y vendedores institucionales en un mercado relativamente ilíquido, que era el mercado accionario, pues, o sigue siendo todavía Ujú. en cierto activo sí líquido, pero que al recibir flujos muy importantes de inversionistas internacionales o fondos de pensiones locales o aseguradoras, necesitaban esa liquidez. Entonces, con ese modelo pude empezar a darles liquidez que muy difícilmente encontrar en el mercado. Y con eso, digamos que durante todos esos años consecutivos, fui el trader que más volumen movía en acciones de Colombia. Entonces, por eso, Mm. digamos que era un concurso en el que te estaban todo el tiempo monitoreando todas las operaciones y recomendaciones de los clientes. Y por eso, digamos que obtuve ese reconocimiento, digamos, arrancando la vida profesional como trader. No, genial. Genial Es porque un... eso siempre tiene su prestigio, ¿no? O Ujú, sea, y por eso también quería estar en esta sesión, conocer un poco más de esa historia. Em, Hablando un poco de inversiones, porque tú te ujú, mueves mucho en casi todo, ¿no? O sea, tú ujú. operas cualquier Casi tipo de que mercado. todo estamos operando ahora. Yo en un tiempo, cuando empecé también con solo Forex, era puro eurodólar y para mí Mm, era todo el mercado. Hasta sí. que con el tiempo uno va viendo lo grande que es este mercado y las Ujú, grandes oportunidades que hay. Hoy en día analizamos que el azúcar, que mm. acciones, etcétera. Pero tú como inversionista, ¿qué consejo le darías a alguien que de pronto está pensando, de pronto incursionar un poco en el tema del trading, pero que también quiere empezar a generar algo de ingresos de manera, no le digamos segura o 100% seguro, porque en eso siempre está el tema de la probabilidad. Ujú. Pero como inversionista, ¿cuál sería ese consejo que le darías a alguien que quiere de pronto empezar a generar algo de ganancias en el trading? Digamos, Raúl, que yo siempre lo que le digo a la gente es empezar con montos pequeños, con algo que no, ejemplo, alguien se quedó sin trabajo, entonces no buscar reemplazar los ingresos del trabajo Claro. arrancando con el trading, porque fuera de meterle toda la parte emocional y la carga emocional que tiene operar el mercado, si le metes toda esa presión de no, es que tengo que reemplazar los ingresos que me ganaba en X empresa y ahora no, o me tocó cerrar la empresa y necesito... Hmm. Entonces, esa presión emocional, uno debe estar lo más limpio y tranquilo, relajado posible para la hora de enfrentar y sobre todo empezando en el mercado. Entonces, evitar todo apalancamiento excesivo, o sea, evitar correr riesgos innecesarios mientras va uno definiendo muy bien la metodología, mientras se casa uno con una metodología. Entre más simple, mejor. O sea, entre más Ujú. tengo una metodología muy práctica, muy simple. Por eso te decía lo de los indicadores que me gusta como lo que todo el mundo conoce, Sí. porque se aplica muy bien en todos lados. Entonces todo el mundo opera con la misma lógica y sale muy bien. Entonces tener la parte, eh, ver qué está sintiendo el mercado en general. Y sobre todo, ahora acabamos de pasar toda esta situación de guerra arancelaria, Sí. todas estas revolcadas de mercado buenísimas. Entonces, en esos momentos, a mí me tocó el 2008, yo era trader junior pues, en Interbolsa, Wow. crisis hipotecaria en Estados Unidos, y ver toda esa sangre de mercado, y fue el mejor momento para nosotros de oportunidades de inversión, porque realmente siempre, y eso desde ese momento, yo me acuerdo que mis jefes y mentores me decían, ahí es que Sí. comprar, y era uno, uy, venga, pero cuidado, tal, todo el mundo empanicado, llorando, y, y a partir de ahí, cada momento, que pandemia, que la guerras, que una cosa, lo otro, se vuelven los mejores momentos. Entonces, aprovechar esos momentos que cuando todo el mundo esté empanicado, ahí es que hay que aprovechar y tratar uno como de taparse los oídos, de cerrar el celular y de ver tanta noticia negativa para estar uno aprovechando y recoger lo que otros están ya desesperados vendiendo por el nerviosismo. Sí, uno de mis mentores me dice que cuando se escuche sangre en las calles de Wall Street, ahí es cuando toca aprovechar. Y es cierto, Sí. creo que muchas personas les da antes miedo por el ruido que se escucha, pero este año, exclusivamente empezando el año, Trump hablando de Mm, tarifas, aranceles, todo este tema, que cae el S&P 500, cae el mm. Nasdaq, caen índices tan importantes, la gente dice, esto no, esto me ha hecho el fin del mundo, la recesión más jodida y qué vamos a hacer acá. Mira que inclusive con la pandemia, me acuerdo, mi papá
muy nervioso con todo el tema de inversiones. Mi mamá le prohibió el tema de acción. ¿Ah, sí? Usted no vuelve a tocar una acción porque nos deja en la calle. Entonces, y era 100% tema emocional. O sea, Sí. sabía la metodología, sabía esto, pero se emocionaba demasiado, se asustaba demasiado y empezaba precisamente era el que vendía cuando estaba cayendo o salía a comprar ya cuando se había subido muy duro el mercado. Y en pandemia me acuerdo que todo, no, se acabó el capitalismo, esto cambió, se destruyó, mejor dicho, el mundo, todo. Y se vuelven unos momentos supremamente interesantes porque la gente en ese nerviosismo actúa irracionalmente. Entonces, si uno tiene la paciencia y si uno tiene la capacidad de ser muy paciente en el mercado, en varios de los productos que nosotros manejamos, nos pasa eso. Mucha gente dice, uy, pero venga, quiero operar ya, ¿qué compro? ¿Qué? No, espere, calmado, porque que se dé la oportunidad y que entres con, sobre todo, una relación riesgo-retorno, que ahí con tu pregunta anterior, pues, otra cosa que me gusta mucho es buscar siempre cuál es el potencial retorno que voy a tener con un objetivo muy alcanzable, muy lograble, nada pues soñador, y cuál es mi potencial pérdida. Entonces, que ya uno pues estudiando un poco análisis técnico, viendo todo esto de prepararse, educarse, ya uno dice, bueno, hasta acá me puede llegar el activo Ujú. y si no me sale la estrategia, que lo más normal del mundo es estopearse y tener pérdidas, es lo más normal, hay que saber es cómo perder y el stop loss hasta cierto punto, listo, entonces que me pueda ganar al menos el doble de lo que voy a perder eventualmente si no me sale la estrategia y eso funciona, te hace muy consistente en el mediano o largo plazo. Y fíjate que no eres el único que lo dice. De Mm, hecho, para la comunidad que nos ve, traders exitosos que he mm, tenido la oportunidad de hablar, incluyéndote mm, ahorita en esta charla, hablan mucho de una proyección realista. Hablan de que los stops son normales, que eso cualquiera que mm, diga, no, es que si me stopeo eso no puede ser. La gente tiene miedo de perder. La ujú, gente no quiere perder y es que no cabe en sus cabezas, pero eso todos nos lo pasamos. ujú, Otra cosa muy importante que, resaltando un poco esto, es los marcos de tiempo en los que tú operas. Que justamente para mí, en el momento que yo empecé a subir de temporalidades, porque yo empecé en un mundo más retail, ujú, donde el boom era vete a 5 minutos, y hubo una época donde era 5 o 10 segundos, y ahí está la entrada más precisa, 2 pips, sí, 3 pips de stop loss, y uno como que cae en ese juego de marketing, y al final del día se da cuenta de la verdad, lo único que estoy es metido en medio del ruido más poderoso que hay. sí, Y cuando ya subimos a temporalidades diarias, mm, semanales, incluso mensuales, como que el panorama se cambia. vuelve más claro. Y te digo que así fue empecé igual. O sea, cuando estaba en el Banco de Occidente en su momento, lo mismo, eran temporalidades amplias porque ahí era pues con flujos grandes, pero a nivel personal yo era operando así pegado y que madrugue y tengo que despertarme a las 3 de la mañana y, y pegado que uno no se paraban. Y después empecé a ver que terminaba siendo más rentable con marco de tiempo más largo, con mejorando mi calidad de vida también, porque entonces no me podía uno ni parar por un tinto, ni al baño, ni Sí. nada, y era uno pegado con prenda. Terminaba, era, sí, en un desgaste muy grande que al final iba a haber una rentabilidad y podía terminar siendo, y ahí, y depende mucho, o sea, es como adaptar mucho el mercado a la psicología de uno, si a uno le gusta y está esa adrenalina y uno todo el día pegado. En el equipo tengo unos traders muy buenos que están pegados así, gráficas de minuto, que no se despegan de la pantalla ni pestañean pues en un segundo. Y hay otros que nos encanta, es más, estar relajados, poder ir a una reunión, poder estar en cualquier lado, pararse a tomarse un café, salir Sí, tranquilamente y no tener que estar ahí pegado. Entonces va mucho en no forzarse uno a operar, que es que toca en microsegundos o sí, sí. toca, sino mucho adaptar el mercado a la personalidad de uno y a la ocupación, porque cuánta gente también trabajando, estudiando y no puede estar todo el día ahí comprando, vendiendo. No, totalmente. Mm, Eso es algo, y sobre todo, digamos que somos papás o que ya empiezan a haber responsabilidades. Nosotros viajamos, por ejemplo, acá y uno dice, "Ah, me traigo los niños", ¿sí? O sea, como ujú, que está uno con la familia cercana porque esto lo permite. Entonces, eso es ujú. como lo bonito de esto. Yo creo que muchos entran a hacer trading porque quieren libertad financiera, pero también es bueno tener libertad de tiempo. Sí, de Claro. nada te sirve tener los millones si no tienes tiempo ni para ti Ujú, o ni para tu familia. Entonces creo que es importante que se diga esto porque la realidad es que
si bien puedes estar pegado al gráfico mucho Mm, tiempo, segundos, minutos, todo el tiempo, eso a la final no es vida. ujú. Yo escucho muchos que dicen, yo me quiero salir de mi trabajo porque ya estoy cansado toda la vida de 8 a 5, pero entonces entran a hacer trading y están ahí igual, Trasnochan, madrugan, eso se, es... se esclavizan. Sí. ¿Qué futuro le ves ahorita a todo este tema? Ya bueno, ya pasó el ruido de aranceles, ya pasó todo el tema de tarifas por ahora. Mm. ¿Cómo es la proyección de este año 2025 en tu opinión, digamos, con índices, con acciones? A mí me sigue gustando, o sea, yo le creo mucho a la estrategia de Trump en Estados Unidos. Ujú. Realmente yo veo que todo le viene saliendo muy bien. Le tocó entrar muy agresivo y muy fuerte y pues Sí, por un tema él ya, digamos, ya es, digamos, su último periodo fácilmente. eh, ya pasó por, tuvo la experiencia como presidente, sabe que le tocaba llegar a volver a posicionar a Estados Unidos en el nivel pues que había tenido históricamente y viene, le vienen saliendo muy bien las cosas y sí. yo veo que la gente pues tiene todavía mucho ruido en temas económicos, pero la inflación viene bien controlada en Estados Unidos, toda la inversión que está llegando tan fuerte en Estados Unidos, ahí por ejemplo estaba que Qatar le puso la orden más grande de la historia a Boeing, está logrando unos negocios impresionantes y llegando inversión muy fuerte a Estados Unidos, entonces veo que todavía los índices continúan, ya estamos prácticamente otra vez llegando casi a los máximos Sí. en el S&P 500, en todo, entonces se ha más que recuperado ya después de todo este, después de toda esta debacle de la guerra arancelaria y yo creo que hay un panorama muy interesante porque el mundo se está ya ahora sí que definiendo, vemos a Colombia también, que China, y así todos los países están en la misma jugada, entonces definiendo cuál va a ser su lado de negociación, Ujú. pero me sigue gustando mucho, o sea, hay activos, lo bonito es que como hay una inversión pasiva tan grande, que está llegando tanta liquidez y tanto flujo al mercado, y que está entrando tanto flujo, ejemplo, en el S&P 500, mucho sector tecnología, sector con las siete magníficas, con todo lo que está Ujú. entrando, por toda la gente que entra y entra, entra de forma pasiva siguiendo un índice, están dejando unas oportunidades muy bonitas en activos con muy buenas valoraciones fundamentales, compañías con muy buenas proyecciones, pero que como no están, no son de las queridas, pues, o de las de moda, como las tecnológicas, Sí, sí. financieras, entonces se están quedando muy rezagadas. Y vemos compañías por allá debajo inclusive por debajo de precios de pandemia, que, que se vuelve una oportunidad muy, muy interesante de mercado. Entonces, digamos que en el equipo estamos muy dedicados a eso, a buscar esas oportunidades en activos que estén olvidados, que tengan muy buenas valoraciones, muy buenas proyecciones y que estemos viendo un flujo de entrada importante de compradores a esos activos de forma, digamos que muy incipiente para buscar esos retornos que quiere uno pues como inversionista de mercado. Se podría decir que se vienen buenas oportunidades. Ujú, Yo también veo muy buena proyección. Muchos no quieren a Trump, algunos sí, pero el tipo de negociante y piensa en su nación y tiene como ese sentido de pertenencia de ujú, que para él Estados Unidos número uno, no le ujú, importa lo demás, ahí claro, vamos primero y ese sentido de pertenencia. Ojalá ujú, muchos países lo tuvieran de esa manera, claro. ¿no? Entonces, ahora me gustaría hablar un poquito sobre JP Tactical. Quiero que Ujú, nos hables un poco de tu emprendimiento, ujú, de qué fue lo que te motivó. Obviamente ya ujú. muchos años en el tema corporativo, pero ¿qué te motivó a lanzar esta comunidad? Explícanos un poco qué es JP Tactical. Mira, Raúl, básicamente, ¿qué fue lo que me motivó? Ujú. Pues por un lado siempre tenía el sueño de arrancar mi empresa aparte, independiente, pues siempre tuve el sueño o empecé a ver el potencial por la velocidad tan reducida que tenía uno muchas veces o las grandes limitaciones en estructuras muy burocráticas, Ujú. en bancos muy grandes, donde tenías que hacer 80 reuniones para poder tomar una iniciativa, donde Wow. muchas veces eh, tenías un proyecto interesante, por ejemplo, de trading algorítmico en un banco muy grande acá, pero entonces por allá alguien, no, esperemos a ver, más reuniones, más, y se volvían eternos los proyectos y no se terminaba haciendo nada precisamente por eso. Entonces, y se castigaba mucho. Hoy en día esa lógica ha venido cambiando, Ujú. pero se castiga mucho la innovación y toda la búsqueda de nuevos productos. Entonces dijimos, bueno, ya tenemos un modelo reconocido, tenemos
un insumo que gusta mucho, lo conocía muy bien la gente que estaba metida en el mercado, en bolsa en Colombia, y pues ya es hora de arrancar. Entonces me voy con un grupo, ya ahí nos fuimos al tiempo todo el equipo pues de Valores Bancolombia y arrancamos JP Tactical. En JP Tactical entonces tenemos todo el acompañamiento corporativo en tema de tasa de cambio, de commodities, tenemos la parte de una membresía que se enfocaba muy a acciones de Estados Unidos, de Colombia, de México, toda la estrategia, todo es basado también en el modelo matemático. Tenemos en criptos, pero te decía así que operamos básicamente todos los mercados, criptos, commodities, monedas, acciones, líquidas, no líquidas. Estamos en todo, digamos que todo el mercado y todo es con la misma lógica. Entonces le gusta mucho a la gente porque no es la opinión mía o de alguien del equipo, sino que es netamente lo que nos diga el modelo. ¿Qué es el modelo? Básicamente estar como leyendo entre compra y venta quién está tomando la iniciativa y si hay un flujo tan suficientemente fuerte o grande para cambiar tendencia en corto, mediano, largo plazo. Excelente. Esto, ¿dónde la gente puede, digamos, también acceder a estas membresías? Porque yo sé que tú no lo haces, no sé si es mensual o por temporadas, es como bootcamps. Y es muy importante porque el tema de acciones y demás es algo que no se toca mucho acá. O sea, la mayoría realmente, el que empieza en retail es Forex. Sí. Pero el trading es mucho más amplio y hay muchas oportunidades en esta área y en cualquier tipo de mercado, obviamente, pero ¿cómo pueden acceder, digamos, a una membresía tuya o llegar a JP Tactical? Nosotros básicamente, pues te cuento, las redes son, me encuentran mucho pues, el perfil personal, Juan Pablo Vieira P, que es en Instagram, o ttrading.co, que es la página también, o JP Tactical Trading, que es el perfil pues, de la empresa en Instagram. Nosotros lo que hacemos, pues, de lo que mencionabas de Bootcamp, hacemos solo 2 en el año, Okay. más uno iniciando, uno finalizando, pero son, digamos que, lo hacemos como por tener algo de tema educativo, pero casi que el foco nuestro es full operación. Entonces, la membresía nació precisamente del Bootcamp, del primero que hicimos, porque nosotros hacemos 1 mes y medio de puro entrenamiento práctico y mucha gente dijo, yo quiero seguir recibiendo. Yo estoy todo el día trabajando, estudiando, Sí. tengo mi ocupación, no tengo tiempo para analizar acciones, valorarlas, hacer todo eso. Quiero que me entreguen ya ese insumo listo. Entonces es lo que nosotros les entregamos ya a través de la membresía y ahora pues que lanzamos lo del copy trading también, que es de forma automática siguiendo las estrategias nuestras seguimos básicamente los 6, 7 principales pares en criptos. Y en eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo de compras y ventas y que lo puedan seguir de forma automática. Lo tienen que seguir a Juan en sus redes. Yo lo sigo cada nada historias ahí de que los Con el clientes. Trader Junior, por ahí. Háblanos de Trader Junior por ahí, porque yo creo que Juan es chévere, pero es que su hijo es la sensación. El Trader Junior es mi inspiración, básicamente, que eso es algo muy importante, pues tú me contaste también ya con 2 hijos pequeños, pero esa es la inspiración de uno y básicamente con la motivación, lo que lo mueve a uno a tener una inspiración todos los días y lo que me ha gustado mucho es que en el caso de mi hijo siento que le apasiona este tema y él todos los días me dice, papá, yo no quiero ir al colegio, yo quiero quedarme trabajando contigo y ya ve cuando una tendencia va al alza, la baja. Qué bueno y ojalá uno hubiera tenido esa oportunidad de aprender así como jugando desde esa edad, porque uno a los 15 años ya va a ser un monstruo operando, entonces va a tener todo y que lo va a ver de una forma muy natural, sin miedo, sin prejuicios, sin cosas como le enseña a uno la teoría en la universidad que muchas veces no aplica en el mercado. Entonces el Trader Junior básicamente tiene 5 años, le encanta, compartimos los gustos, somos muy parecidos físicamente, siempre papá nos tienen que como una fotocopia y en todo evento, live, charla, lo que vaya a dar, ahí quiere estar el Trader Junior. Entonces lo veo que va a estar muy pronto acá acompañándonos. Va a dar mucho de qué hablar acá en Colombia, así que, mejor dicho, tiembla Juan. Por último, para ya ir terminando, ¿qué legado le quisieras dejar, digamos, con todo lo que haces con JP Tactical? ¿Cuál es el legado que tú quisieras dejarle precisamente a tu hijo y a las demás personas que de pronto confían en este proyecto que ustedes han desarrollado con tanto esfuerzo? Mira, Raúl, nosotros le apostamos muy fuerte a la parte social, o sea, todo lo que es educativo nuestro,
tema de bootcamp, nosotros digamos que el bootcamp son 35 cupos, solo los que demos en el año, y la mitad de esos cupos son para una fundación. Entonces ellos van personas que apenas van a salir a su primer trabajo, apenas están en una etapa formativa, madres, cabeza de familia en situación de vulnerabilidad o personas desplazadas. Y lo bonito hoy en día es que cualquiera puede empezar en el mercado, independiente si tienes 50.000 pesos, si tienes 500.000, si tienes millones, puede empezar cualquier persona. Entonces nosotros lo que buscamos con estas personas es que entiendan que desde 50.000 pesos que se puedan estar ganando y que puedan empezar a hacer su ahorro, van a poder empezar a operar y a trabajar los mercados. Entonces nos gusta mucho la parte social, me gusta mucho, sobre todo en el caso de mi hijo, yo digo que estudie lo que sea, Sí. que si quiere futbolista, que quiere ser cantante, que quiere ser médico, que lo que sea, va a poder tener esto, porque esto realmente lo puede trabajar cualquier persona. Inclusive muchas veces, yo que estuve metido en finanzas, maestría pues, en finanzas, vea que muchas veces había unos traders buenísimos que ni habían estudiado, otros que eran cualquier otra carrera, médicos, abogados, lo que fuera, no es necesario la carrera realmente para ser un buen trader. Entonces, que realmente lo puede trabajar y puede desarrollarse y puede realizar sus sueños consiguiendo los ingresos por el medio del trading y negociar los mercados. Sí es. Pues hombre, Juan, la verdad que qué enriquecedor conocer la historia detrás del trader, que esto es como el sentido, la razón principal de estos episodios. Que la gente conozca un poquito más la historia, ¿no? No estamos acá para que es que el trading es una maravilla y sí lo es un mundo hermoso, pero tiene sus pros y contras Ujú, y saber que alguien más pasó por lo mismo, como que ese punto de referencia ayuda mucho ujú. para de pronto no darse por vencido. Yo hablo mucho con personas que no siguen y siempre está el tema de es que estoy pasando por un tema de frustración, llevo años intentándolo y solo pierdo. Y muchas veces radica en poder buscar o acudir a alguien que le pueda brindar una guía que de pronto uno Ujú, no tuvo. Yo empecé claro. muy empírico con cursos y esto y lo otro hasta que me decidí capacitar, adquirir mentores y ahí como que uno dice, bueno, a través de esa experiencia, pues yo Ujú, creo que puedo tratar de evitar ciertos errores y hacer de esto una vida. Así claro. que, Juan, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Danos rápidamente tus redes sociales, igual las vamos a dar en la descripción de este video para que te sigan. ¿Cuál es la más común ahí? Instagram. Juan Pablo Vieira PS, en la que todo el mundo me sigue en Instagram. Nosotros somos muy metidos en Instagram Ujú. y en LinkedIn también Juan Pablo Vieira P. Ahí van a encontrar y casi que me sigue mucho desde el nivel personal, pero la empresa también tiene sus redes JP Tactical Trading. Ahí lo van a encontrar en los distintos canales. Excelente. Entonces ahí van a tener las redes sociales en la descripción y algunos clips que vamos a estar sacando en redes sociales compartiendo ahí mutuamente. De nuevo, Sí. gracias, Juan, y Muchas nos gracias a vemos. ti, Raúl, por la invitación y por aquí. Espero que sigamos compartiendo bastante. Es con todo el gusto. Nos vemos en Gracias, una Raúl. siguiente oportunidad. Dios les bendiga. Chao, chao. Chao.